Buenos días con todos. El día de hoy vamos a explicar sobre el análisis de la subcuenca hidrográfica del río Pachacayo con el uso de los software ArcGIS, Hidroestratos y HMS. El contenido que vamos a usar es frase, objetivo, referencia del lugar, análisis del artículo que nosotros escogimos, el uso del ArcGIS de nuestra subcuenca, el uso del hidroestratos de nuestra subcuenca también, y el uso del HMS que lo vamos a usar en nuestra cuenca. Por último, haremos una pequeña conclusión, una referencia bibliográfica y anexos. Los ríos caudalosos son renegados naturales de la tierra, desafiando la gravedad, danzando a su propio ritmo, resistiendo la autoridad humana y eventualmente imponiéndose sobre ella. Richard Banks. Objetivos del grupo. Primer objetivo: analizar la subcuenca hidrográfica del río Pachacayo usando los softwares ArcGIS, Hidroestratos y el HMS. Segundo objetivo: conocer y experimentar manejando los programas softwares mencionados. La subcuenca Pachacayo pertenece a la cuenca Mantaro. En el Mantaro medio, a 80 kilómetros aguas abajo del lago Junín, se encuentra el embalse Malpaso, 3.800 metros sobre el nivel del mar. De Malpaso al puente Stuart, Jauja, el río recorre 100 kilómetros, siendo un valle relativamente estrecho y siendo los principales tributarios en este tramo los ríos Tisgo, Yauli y Pachacayo. En esa parte media de la cuenca se caracteriza fisiográficamente por presentar un tramo encajonado que comienza aguas abajo de Malpaso y se acentúa al pasar la Oroya hasta el puente Stuart. La subcuenca Pachacayo presenta un área de 821,46 kilómetros. Análisis del artículo científico, donde las cuencas con mayor redondez tendrán vertientes o laderas con mayor longitud y una posibilidad de la red de drenaje de laderas del volcán Coropuna. Conforma la cabecera de la subcuenca del río Pampacolca, localizado en la parte alta de la cuenca del río Majos, ubicada en el departamento de Arequipa. Que las cuencas hidrográficas son grandes unidades naturales donde se plasma el ciclo hidrológico en los continentes, siendo el agua el elemento central. Estas unidades se delimitan de una manera cualitativa, considerando una línea divisoria continua. De qué manera aproximada une los puntos de la parte alta de las geoformas positivas, como por ejemplo montañas, colinas o lomas. Solo si las montañas hayan sido modeladas por erosión glaciar, se tendría geoformas de pirámides o circos glaciares con agujas, y se podría señalar a los cotas con una considerable elevación.
porque está estructurada por una red de corriente o cauces. Estas se pueden clasificar o ordenar. La red de drenaje a su vez se divide en subcuencas. Una de ellas viene a ser las que da origen a las corrientes principales. En nuestro país existe la necesidad de señalar los criterios técnicos de clasificación de las cabeceras de las cuencas hidrográficas. La clasificación de cuencas de drenaje es uno de los métodos para poder delimitar unidades y subunidades. Siguiendo con la exposición, vamos a explicar quién es Horton, Strehler y Horner. El ingeniero Horton clasificó en orden los cauces, siguiendo con dos etapas. En la segunda etapa se determinó el cauce de mayor orden, prosiguiendo con las aguas hacia arriba hasta llegar al primer orden. En la primera etapa, esta etapa es la más conocida y la más usada, que se llama la clasificación de Horton y Strehler. En la primera etapa se usa el mayor valor en los cauces. Ahora pasamos a Horner. ¿Qué significa Horner? Horner es la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que se usa en cuencas secas y en cuencas húmedas en base para delimitar las altitudes. O sea, se refiere a determinar las altitudes y correlacionar en bajas o altas precipitaciones. Ahora pasamos al siguiente, que es cuántos métodos de clasificación de cuenca de drenaje y métodos de identificación de cuencas de cabecera. En cuencas de drenaje se refiere a la clasificación donde el área del terreno de todas las aguas caídas por precipitación se unen para formar un curso de agua. Esta clasificación se clasifica en dos, que es en sistema de drenaje y cuenca de drenaje. En sistema de drenaje se determina el segmento de cuencas donde se circula el agua, y en cuencas de drenaje se determina el área que conforma una cuenca de drenaje. Ahora pasamos a la identificación de cabeceras de cuencas. Esto se refiere a las partículas más altas de las cuencas que reciben agua de lluvia, de nieve, de granizo. Estas cuencas es más conocida como cuenca húmeda, con la cual solo se usa para la variable de precipitaciones. Vamos a pasar al siguiente, que es cómo identificar las cuencas de los ríos Arias y Grande. Esta cuenca de los ríos solo se usa como referencia para identificar la cabecera de cuencas, siguiendo los criterios de cuenca de drenaje y cuenca húmedo. ¿Cómo identificar las cabeceras de cuencas siguiendo el criterio de cuencas de drenaje? Este método procede de delimitar las subcuencas de drenaje desde el primer orden hasta el mayor valor. ¿Cómo identificar las cabeceras de cuencas siguiendo el criterio de las cuencas húmedas? En este caso, se puede señalar la línea que une a un mayor valor de precipitación, identificando la cabecera de cuencas.
Bueno, pasamos al marco teórico, en el cual les voy a hablar sobre la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Perú. Tenemos los antecedentes, el cual es la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, desarrolló una primera propuesta de delimitación, a partir del cual se determinaron 106 cuencas hidrográficas. La escala fuente de ese entonces no permitía precisar la información cartográfica. Sin embargo, hubo una propuesta en la cual adquirió mucha importancia, ya que servía de marco de referencia y localización geográfica para las diferentes instituciones públicas, utilizándose hasta la fecha como es el plano de delimitación de cuencas hidrográficas en el Perú. En los últimos años se han realizado algunos esfuerzos para ir ajustando la delimitación de cuencas de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos que iban permitiendo actualizar la base cartográfica inicial. Como resultado del mapa se obtuvo 3 vertientes hidrográficas, las cuales son el Pacífico, el Atlántico y el Titicaca. Esto con 107 cuencas. Bajo este contexto, se presenta una nueva propuesta de delimitación y codificación de cuencas de acuerdo a estándares internacionales con la metodología del PFSTATER, que ha permitido crear un sistema simple y global. Tenemos nuestro objetivo general, el cual es la elaboración del mapa de unidades hidrográficas del Perú como una metodología estándar internacional para la delimitación y codificación de cuencas. Tenemos unos objetivos específicos, el cual es la elaboración del documento guía de procedimientos para la delimitación y codificación de las unidades hidrográficas del Perú con el sistema de codificación PFSTATER a las cuencas del territorio peruano. Aspectos legales. El marco legal vigente relacionado a la Administración Nacional de los Recursos Naturales está contenido de los siguientes dispositivos legales. El primero es el Decreto Legislativo 2592, el cual es la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. Esta dispone que el Ministerio de Agricultura tiene como finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario. Tenemos nuestro siguiente decreto legislativo, que es el número 17752, el cual es Ley General de Aguas. El decreto legislativo 653, el cual es Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. En acá se establece cambios sustantivos en el manejo y administración de los recursos agua y suelos. Tenemos la ley número 2738, que es ley forestal y de fauna silvestre. Esta norma regula y supervisa el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre del país. La ley número 26834 es la ley de áreas naturales protegidas. Es la norma para la gestión y conservación de las áreas naturales protegidas en el país. La ley número 28611, que es la Ley General del Ambiente. El capítulo 2 se refiere a la elaboración del documento guía, la primera etapa del proyecto, en la cual va a consistir en el estudio de la delimitación, división, codificación, sistematización preliminar y posterior aplicación a la delimitación y codificación de las unidades hidrográficas de las cuencas, intercuencas o una cuenca interna. La información empleada. Tenemos el primero, les voy a hablar sobre algunos. El primero es el archivo digital Hidro 1K. Este contiene aspectos hidrográficos derivados del GETOPO 30, creado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, con financiamiento de Brasil y de la FAO.
También tenemos el Digital Chart of World. Esta es base de datos geográficos mundial, elaborado por el NIMA y reestructurado por el ESRI. También tenemos lo que es el Digital Perú versión 1.0, el cual es elaborado por el Programa Nacional de Informática y Comunicaciones. Método cartográfico para la delimitación de cuencas. La importancia de este método radica en la aplicación de criterios cartográficos para delimitar unidades hidrográficas en forma semiautomática, para lo cual un especialista debe dominar los conceptos básicos de lo que es la delimitación de cuencas. Tenemos, por ejemplo, la delimitación. En acá se identifica la red de drenaje o corrientes superficiales y se realiza un esbozo muy general de la posible delimitación. Algunas consideraciones es que se debe de tener presente que toda la línea divisoria de una unidad hidrográfica se desplaza siempre entre dos curvas con igual valor de cota. La sistematización es la recopilación de información sobre la metodología Pfefferstetter y su aplicación en otros países. Esta fue la primera fase para evaluar una posible aplicación del método en el Perú. También tenemos un procesamiento, esta es la determinación de las unidades hidrográficas. Y por último vamos a obtener los resultados. En el capítulo 3 se describe la segunda etapa del proceso que ha consistido en la sistematización definida de las unidades hidrográficas Pfefferstetter. Esta etapa también se desarrolló en fases de trabajo. Previa a la primera fase se emprendió un proceso de evaluación de las cartas nacionales mediante bloques de trabajo con la finalidad de cuantificar aproximadamente las hojas que no cuentan con un recubrimiento topográfico suficiente. Guía básica para la caracterización morfométrica de cuencas hidrográficas. Tenemos aspectos generales de una cuenca. Una cuenca hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red natural con una o varias corrientes superficiales. Puede ser de un caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que a su vez puede desembocar en un río principal o en un depósito natural de aguas, como puede ser un pantano o directamente en el mar. Sus partes. Tenemos la altitud, en acá es utilizado la altura. También se va a poder distinguir la parte alta, la media y la baja. Y otra de sus partes va a ser la topografía. En sus elementos vamos a encontrar dos. El primero es el talweg. Esta es la línea que marca la parte más honda del cauce y es el camino por donde van las aguas de las corrientes naturales. Las vertientes, estos son las áreas receptores de agua que se extienden de lado a lado de lo que es el talweg. El enfoque sistemático. Esto significa que la cuenca es un todo, funcionalmente indivisible o interdependiente. En acá interactúan el tiempo y el espacio, los sistemas social, cultural, económico, político, administrativo, institucional, tecnológico, productivo, biológico y físico. Tenemos las características morfométricas de una cuenca. Aquí vamos a encontrar lo que es la delimitación del parteaguas. Esta es una delimitación sobre cartas topográficas o también puede ser una delimitación con el método digital. Tenemos partes de una delimitación. En acá se identifica la red de drenaje y también vamos a identificar los extremos de la red o también los cortes de una curva de nivel. Tenemos superficie o área. Esta está definida como la proyección ortogonal de toda el área de un drenaje o de un sistema de escorrentía
dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. Tenemos el perímetro. En acá se puede obtenerlo con el planímetro o el curvímetro. Tenemos la pendiente media de la cuenca. En acá es tener una base de plano topográfico y también se tiene en cuenta el comportamiento de la cuenca y la variación de inclinación. Tenemos la elevación de la cuenca. En acá se debe de caracterizar las zonas climatológicas y la variación altitudinal. Clasificación de los cauces. Tenemos los cauces perennes. Estos son aquellos que poseen agua todo el tiempo, sin importar las condiciones meteorológicas adversas, debido a que el nivel freático mantiene una alimentación continua y nunca desciende a un nivel inferior al lecho del río. Los cauces intermitentes. Estos son aquellos que llevan agua en los periodos de lluvia y se seca en los periodos de sequía. El nivel freático se conserva por encima del nivel del lecho del río solo en los periodos de la lluvia. Los cauces efímeros. Estos son aquellos que existen únicamente durante o mediante después de los eventos de lluvia. Transportan solo escorrentía superficial y el nivel freático siempre se mantiene por debajo del lecho de la corriente. Según su forma vamos a encontrar los cauces semirrectos. Estos son poco comunes en la naturaleza. La corriente en la realidad trata de divagar las pendientes altas, los controles topográficos y geológicos, y esto así obligan a mantener un cauce relativamente recto con algunas curvas. Los cauces trenzados, esto se da por la sedimentación de material grueso debido a la disminución de la velocidad de la corriente después de las avenidas o por el cambio de la pendiente. Y por último tenemos los cauces meándricos. Esto es una divagación en curvas repetidas de dirección contraria dentro del ancho general del valle del río o en el cinturón de un meandro. Tipos de red de drenaje. El dendrítico. Esto se presenta y se caracteriza por mostrar una ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente principal, formando así ángulos agudos. El angulado es otra variante del drenaje dendrítico, en la que las fallas, fracturas y sistemas de unión han modificado su forma clásica. El pinado. Son cuencas dendríticas modificadas e indican un elevado contenido de limo en el suelo. Son típicas de llanuras aluviales de textura fina. El radial. Esta forma de drenaje se caracteriza por una red circular con canales paralelos procedentes de un punto central elevado. El anular. Es similar al radial, pero no es tan denso. Pero en este caso, las uniones de la roca madre o las fracturas hacen que los tributarios sean paralelos. El centrípedo. Es una variante del drenaje radial en la que el drenaje se dirige hacia un punto central. El trace. Esta presenta tributarios paralelos y pequeños arroyos, también que son paralelos y que se unen en ángulos rectos. El paralelo. Son canales paralelos que tienen una dirección definida por la pendiente regional del terreno. Y por último, el desordenado. Estos son sistemas no integrados, resultantes de forma del suelo relativamente jóvenes, con una topografía llana o suave y elevada capa freática. Caracterización del río principal. El cauce principal es la corriente de mayor longitud. Las longitudes, la primera es la longitud del cauce principal. Esta es desde su nacimiento hasta el punto de cierre. La longitud
total de la red. Esta se calcula con las corrientes de la lluvia. El número de orden. El número de orden es la clasificación que se les da a las diferentes cauces y que toman un determinado valor, esto de acuerdo con el grado de bifurcación. Características de la red de drenaje. Esto está conformado por el cauce principal y sus tributarios. Podemos encontrar lo que es la densidad de los cauces. Esto es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de una cuenca y su área total. Esto permite tener un conocimiento de la complejidad y el desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. Constante de estabilidad del río. Esto es una representación física de la superficie de la cuenca, para así mantener condiciones hidrológicas estables en una unidad de longitud del canal. Pendiente del cauce. La pendiente del cauce es uno de los factores importantes que inciden en la capacidad que tiene el flujo para transportar sedimentos, por cuanto está relacionada directamente con la velocidad del agua. Sinuosidad del cauce. Es la relación entre la longitud total del cauce principal, considerando sus curvas y récodos, y también la longitud del valle del cauce principal, medida sobre un trazo suave del cauce. Similitud hidrológica. Tenemos la similitud geométrica. Esto es, dos sistemas hidrológicos son similares geométricamente si el índice de compacidad tiene un valor equivalente o idéntico en ambos sistemas. Similitud cinemática. Dos sistemas hidrológicos guardan similitud cinemática si la red de drenaje natural tiene la misma conformación geométrica. Esto es cuando la relación de confluencia adopta un valor equivalente o idéntico en ambos sistemas. La similitud dinámica. Dos sistemas hidrológicos son similares dinámicamente si el coeficiente orográfico tiene igual o idéntico valor en ambos sistemas. El cumplimiento de estas tres condiciones garantiza la similitud total en los sistemas hidrológicos, que encierra implícitamente similares condiciones de clima, geología y hasta de una cobertura vegetal. Continuamos con la exposición y pasaremos al uso de la GIS. En ella aplicaremos el método de Pfäffstätter para la caracterización de la subcuenca Pachacayo. Para ello abriremos el ArcMap y esta primera ventana la cerramos. Nos dirigimos a la barra derecha para así poder extraer nuestra cuenca o subcuenca. En mi caso, yo usaré la subcuenca del río Pachacayo. Como pueden visualizar, yo ya la tengo ya recortada, prácticamente ya lista, únicamente la subcuenca. Seguidamente le agregaré el shapefile de los ríos y como vean, esta también la tengo delimitada, únicamente los ríos que están dentro de la subcuenca. Este shapefile de los ríos no es necesario para nuestro método de Pfäffstätter, pero la añadiré por la presentación y asimismo para ver si puede coincidir con las pistas como el raster y otros puntos. Asimismo, agregaré el shapefile de los lagos, que en mi caso, dentro de esta subcuenca, tuve que descargar 3 shapefiles y solo extraer las que están dentro de mi subcuenca. Ahora ustedes, si quieren, también pueden cambiarle el color para mejorar su visibilidad o para mejorar la presentación. Bueno, yo lo dejaré así con esos colores.
Siguiente, extraeremos lo que son nuestras curvas de nivel. En el caso de algunos, como yo en nuestra cuenca o subcuenca, se necesitaría dos Ceifal de curvas de nivel y otros necesitarían solo una para determinarla. Ellos serán los que tienen mayor ventaja. Nos dirigimos ahora a Geoprocessing y seleccionaremos la opción que dice Clip. En esta ventana, como nuestro primer dato, vamos a seleccionar nuestra curva de nivel. Y como segundo dato, vamos a seleccionar nuestra subcuenca y le daremos a aceptar. Como vieron, ya se creó. O sea, este paso es solo para tener las curvas de nivel que estén dentro de nuestra subcuenca. Eliminaremos el grande y solo vamos a trabajar con la que esté delimitada. Y ahora nos dirigimos a la barra de la derecha en Systems Toolbox y seleccionaremos 3D Analysis Tools. En Data Manager seleccionaremos el Team y le daremos en Create Team. Seleccionaremos como nuestro primer dato lo que son nuestras curvas de nivel y a esto seguidamente le agregaremos el dato de la subcuenca. En esto le seleccionaremos el dato de altitud. Ojo que si no tenemos ese dato de altitud, no podremos hacer los pasos. Esto se debe a que quizás haya recortado mal las curvas de nivel y tendrías que hacerlo otra vez este proceso. Ahora en este otro seleccionaremos más points y lo guardaremos con el nombre de team y el nombre de esa cuenca. Le damos en OK y como vean ya se creó el team y si es grande o hay casos en este proceso de que puede demorar más la creación. En mi caso no se creó bien la parte inferior izquierda. Busqué formas de solucionarla, pero no había forma de hacerla bien. Volvemos a Toolbox en 3D Analysis Tools y seleccionaremos From Team. Abriremos el Team to Raster y seleccionaremos nuestro team creado. Lo guardaré con el nombre de Raster 1, le damos OK y esperemos que se cree. Ahora sí desactivaremos el team y podremos visualizarlo. Y como lo miran o lo pueden notar, mis ríos y lagos coinciden con los de la gráfica. Ahora en acá buscamos Spatial Analysis Tools y seleccionaremos el que dice Hydrology. Abriremos el fill y seleccionaremos nuestro raster 1 y esta la guardaré con el nombre de fill.tif. Es muy importante guardar con el punto y el tif en mayúscula, ya que si no lo hacen no se podrá procesar bien y no nos dará los datos que queremos. Le daremos en OK y este fill, aunque no lo parezca, tendrá una mejor vista, más prescindible a comparación del raster que ya hicimos. Y como podemos visualizar en la imagen, sigue coincidiendo con los ríos y los lagos. Ahora ya no usaremos el raster, así que lo vamos a remover, lo vamos a eliminar para no confundirnos teniendo tantas opciones, ya que vamos a crear aún más todavía. Volvemos a Hydrology y lo abriremos
en el que dice Flow Direction. Seleccionaremos primero nuestro field creado y lo guardaremos como direct.div. Le daremos en OK y ahora sí vemos esta nueva imagen que nos dice hacia dónde se dirige. Como vemos, la imagen está enumerada. Ahora nos vamos a donde dice Flow Accumulation y seleccionamos nuestra dirección div, la cual guardaremos con el nombre de accum.div y le daremos en OK. Esta será la cual visualice que donde se acumula toda el agua. Como podemos ver, desactivaré los otros puntos para poder así visualizar la imagen de acumulación. Y así quedaría. Este sería el de mayor fluidez. Podríamos decirlo como nuestro río principal de la cuenca o subcuenca. Ahora vemos con los ríos y siguen coincidiendo. Nos vamos a seleccionar Spatial Tools, la opción condicional, y abriremos la que dice COM. Y como primer dato será nuestro accum.div y ponemos un valor menor que 8000 y la guardaré como red 01.div y le daré en OK. Esta sería nuestra red de drenaje. En sí no me convence que tenga solo una red y no hay que alterarse por eso. Ahora le probaré con un valor menor que sería 1000. Pero aún no me convence y ahora le haré con un valor menor que sería 500. La guardaré como red 03.div. Bueno, ahora sí me quedo con esta. Ustedes si quieren que les salgan más redes o ramificaciones, solo le pondrán un valor menor. O si son demasiadas redes, solo hay que aumentarle ese valor. Ahora nos vamos a String Link y seleccionaremos la red con la que queremos trabajar. Y como la segunda opción le pondremos nuestra dirección. Y a esto yo lo guardaré como stringlink.div y le daré aceptar. Ahora nos vamos a string orden y seleccionaremos como primer dato string link. Luego seleccionaremos el dato de la dirección y lo guardaré con el nombre de stringorden.div. Le daré en OK y ahora sí podemos visualizar que nos da el orden de cada corriente con sus respectivas enumeraciones. Como podemos ver, tiene 3 órdenes, como podemos visualizar. Ahora nos dirigiremos a Conversion Tools en From Raster y seleccionamos el que dice Raster to Polylínea. Como nuestro primer dato le pondremos el string orden y a esto lo guardaré con el nombre de redhidrica.div. Le daré en OK y si podemos ver este nuevo shapefile y como podemos ver sigue coincidiendo con los otros puntos. Ahora ubicaremos un punto de fluidez, para lo cual debemos tener una buena visualización y esta nos ayudaremos con el cambio de colores para poder así seleccionar un lugar. Y este debe de ubicarse, en mi caso, por esta parte. Ahora ubicamos en qué carpeta
queremos que ésta se ubique. Le daremos un clic derecho en esta, seleccionaremos New y abriremos el que dice Shapefile. Le pondré con el nombre de punto guión fluidez. En Edit le damos clic y seleccionamos, en mi caso, mi subcuenca de Pachacayo se encuentra en la zona 18. También ya la tengo en favoritos y le daré en aceptar, seguidamente OK. Nos vamos ahora a editor en Start Editing y seleccionaré el shape creado, le daré en OK y por acá le damos continuar. Nos vamos a buscar el search y le daremos un clic donde esté nuestro shapefile del punto de fluidez. Y por acá abajo le daré otro clic donde dice point. Y debemos de dar un clic en donde debe estar o donde queremos que se ubique ese punto. Pero debe de ser en el río principal. Yo lo seleccioné en esta parte con un clic. Y ahora le pondremos en guardar. Seguidamente ahí mismo le ponemos en Stop Editing. Ahora lo cambiaré de forma a este punto para tener una mejor visualización. Seleccionaré esta de color blanco y le daré en aceptar. Ahora agregaremos otro shapefile, la cual será para nuestro punto de salida. Nos vamos a Edit otra vez, seleccionaré la zona 18 y le daré en aceptar. Y otra vez en esta Editing. Y seleccionaremos el shape creado, le pondremos en continuar y volvemos a buscarlo en el search. Le damos clic al punto de salida, también le damos en el point y en nuestro mapa buscamos la corriente del río principal y la ubicaremos al borde de nuestra cuenca o subcuenca. En este caso, el color negro del string order o el del fill no me deja visualizarla bien, así que le voy a cambiar de color a estos puntos. Lo ubicaré en esta parte y nos vamos a editor en guardar y le damos Stop Editing. Seleccionaré un símbolo que haga mejor la visualización y le daré en OK. No me gusta tanto, la cambiaré por otra. A ver, esta no, esa tampoco, me quedaré con esta y le daré en OK. Ahora sí tenemos nuestro punto de fluidez y nuestro punto de salida. Ahora nos vamos por acá a Watershed y seleccionaremos la dirección TIFF como nuestro primer dato. Como nuestra segunda opción será el punto de fluidez y a esta le guardaremos como cuenca TIFF y le daremos aceptar. Ahora desactivaré algunos puntos y este color lo cambiaré ya que no me permite visualizar bien. Ahora tenemos una breve vista de todo lo que realizamos hasta hoy. Determinamos lo que es la red hídrica, determinamos la dirección del flujo con sus respectivas enumeraciones, también determinamos el fill TIFF por medio del raster que habíamos creado. Miramos si cada uno de ellos coincide con los ríos y los lagos de nuestra cuenca o subcuenca. La guardaré y también podremos
visualizar lo que es el team que habíamos creado. Está el string link. Y ahora, sí, teniendo todo esto, podemos digitalizar los datos del modelo de pFastEther a través de una hoja Excel para así poder sacar la caracterización de la cuenca. Y a continuación, los datos mostrados podemos extraerla de la tabla de algunos de nuestros shapefile que hemos creado en nuestro ArcGIS en la anterior aplicación reciente que habíamos hecho. En esta tenemos datos como el área de la subcuenca de Pachacayo en metros cuadrados y en kilómetros cuadrados. Asimismo, tenemos el dato del perímetro de la subcuenca en metros cuadrados y también en los kilómetros cuadrados. Sus coordenadas del centroide en X y tanto en Y. También tenemos el índice de capacidad, o como le dicen, el coeficiente de Gravelis. Tenemos en lo que es la longitud máxima de nuestra subcuenca, o sea, es el mayor recorrido que hay en ella. También está la pendiente de la red hídrica, como podemos visualizar. También está la pendiente de la red hídrica, como podemos visualizarla. Y por último tenemos nuestra curva ipsométrica. Hay más datos aparte de estos que también son extraíbles, pero si ustedes gusten pueden sacarlo más o solo estos. Con eso terminamos lo que es el ArcGIS. Los estudios hidrológicos requieren del análisis de cuantiosa información hidrometeorológica. Esta información puede consistir de datos de precipitación, caudales, temperatura, evaporación. Los datos recopilados solo presentan información en bruto, pero si estas se organizan y analizan en forma adecuada, proporcionan al hidrólogo una herramienta de gran utilidad, que ésta le permite tomar decisiones en el diseño de estructuras hidráulicas para realizar los cálculos. Los hidrólogos tienen que enfrentarse a una serie de problemas debido a que el procesamiento de la información que se tiene que realizar son bastante laboriosos. Las ecuaciones que se tienen que solucionar en la mayoría de los casos son muy complejos. Para su solución se requiere de métodos numéricos. Las simulaciones que se realizan manualmente consumen mucho tiempo para los cálculos que se requieren, por lo que se requiere o acude al software, en este caso que es el Hidroesta. Este software facilita y simplifica los cálculos laboriosos en el proceso del análisis de la abundante información que se debe realizar en los estudios hidrológicos. El software permite el cálculo de parámetros estadísticos, cálculos de regresión lineal, no lineal, simple, múltiple, así como regresión polinomial. Evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones. Calcular a partir de una curva de variación estacional, eventos de diseño con determinada probabilidad de ocurrencia, realizar el análisis de tormenta y calcular intensidades máximas a partir de los datos de un pluviograma. Bueno, acerca del Hidroesta, mi persona les va a explicar acerca de los parámetros, precipitación, distribución y caudales máximos. Los parámetros se dividen en tres opciones:
datos no agrupados, datos agrupados y distribución de frecuencia. Los datos no agrupados son los datos que no están muy detallados. Estas no están clasificadas. Los datos agrupados son aquellos que tienen como fin resumir la información. Y la distribución de frecuencia es una tabla donde se dispone la variable por fila. Para los datos no agrupados, nos vamos a la opción de parámetros, deslizamos y ponemos en datos no agrupados. Para ello tenemos un cuadro y tenemos la opción de poder añadir nuestro archivo de Excel. Añadimos el archivo Excel. Si deseamos podemos ordenar los datos no agrupados y poder calcular. Y aquí nos da los parámetros que vienen a ser la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Y también nos muestra los resultados en el reporte que nos da el Hidroestra. Para los datos agrupados, procedemos a hacer lo mismo. Añadir nuestro archivo Excel, ponernos a calcular. Y para los parámetros se siguen los mismos pasos. Y si requerimos hacer otros cálculos en el mismo Hidroestra, contamos con una calculadora para poder realizar otros cálculos en el mismo software. Para calcular la distribución de datos agrupados, primero ordenar la muestra en datos crecientes, luego calcular el rango de la muestra, seleccionar un número de intervalos, calcular la amplitud de intervalos, calcular los límites clases de cada uno de los intervalos, calcular la marca clase de los intervalos y calcular la frecuencia absoluta. En esta parte también podemos ver el reporte de los cálculos. Distribuciones. Permite evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones, tanto con momentos ordinarios como momentos lineales. Si la serie de datos se ajusta a una distribución, permite calcular, por ejemplo, caudales y precipitación de diseño con un periodo de retorno dado o con una determinada probabilidad de ocurrencia. Distribuciones. La normal y el Gumbel. La normal. Análisis para los errores aleatorios en las observaciones o en las mediciones hidrológicas. El Gumbel. Utilizada para modelar la distribución del máximo, por lo que se usa para calcular valores extremos. Para calcular la distribución normal, se ordenan los datos de manera creciente, calcular los parámetros estadísticos, la media y la desviación estándar, calcular la probabilidad teórica, calcular la diferencia en todos los valores X y seleccionar la máxima diferencia. Para ello debemos seleccionar la distribución, ir a la normal, introducir nuestros datos, seguidamente hacer nuestros cálculos. Y aquí también tenemos la opción de poder graficar y poder observar el reporte. Distribución Gumbel. Para calcular esta distribución, introducir los datos de Excel. Luego calcular la probabilidad empírica.
usando la fórmula Bernoulli. Luego se calculan los datos muestrales, la estimación de los parámetros, calcular la función acumulada, se selecciona la máxima diferencia y comprobar el valor estadístico. En esta parte también podemos obtener el reporte del cálculo. Precipitación. Permite realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas a partir de datos de un pluviograma, así como la intensidad máxima de diseño para una duración y periodo de retorno dado a partir del registro de intensidades máximas. También permite el cálculo de precipitación promedio. La precipitación se divide en los siguientes: análisis de tormenta, intensidad máxima, promedio aritmético, polígono Thiessen y las isoyetas. Análisis de tormenta. Buscar el registro de un pluviograma, realizar una tabulación con la información obtenida del pluviograma. Se añade los datos, poner, calcular y podemos observar el histograma y el reporte. Intensidad máxima. Seleccionar de las estaciones pluviográficas, recolectar información requerida, determinación de las intensidades máximas, ajustar los datos a la función de distribución de probabilidad Gumbel y calcular la intensidad de acuerdo al periodo de retorno. Promedio aritmético. Consiste en obtener el promedio aritmético de las alturas de las precipitaciones registradas en las estaciones localizadas dentro de la zona. Se necesita la precipitación media de la cuenca, precipitación de la estación y número de estaciones. Polígono Thiessen. Para este método se debe conocer la localización de las estaciones de la zona. Consiste en ubicar las estaciones tanto dentro y fuera de la cuenca. Unir las estaciones formando un triángulo, calcular el área de cada estación y calcular la precipitación media. Las isoyetas. En este método consiste en ubicar las estaciones dentro y fuera de la cuenca, trazar las isoyetas, hallar el área y también podemos obtener nuestro reporte. Para todos estos cálculos de la precipitación, primero es necesario hacer la descarga de todos estos datos del ANA. Caudales máximos. Esta permite el cálculo de caudales máximos con métodos empíricos y estadísticos. Debido a su sencillez, los métodos empíricos tienen gran difusión, pero pueden involucrar grandes errores, ya que el proceso de escurrimiento es muy complejo para resumir una fórmula de tipo directo, en la que interviene el área de la cuenca y un coeficiente de escurrimiento. Los caudales máximos, el racional, el Gumbel y el Nash. El racional. Tenemos que introducir el coeficiente, el área de la subcuenca, que en nuestro caso viene a ser 821,46 kilómetros, la intensidad máxima y por siguiente hacer todos los cálculos respectivos. El Gumbel. Introducir los datos del Excel, luego
proseguimos en poner calcular y realizar nuestros cálculos. En el otro método, que es el Nash, de igual manera introducimos todos nuestros datos, calculamos los datos que pide el software y también en esta podemos observar nuestro reporte de cálculo. Siguiendo con la exposición, les voy a explicar sobre la hidroextra. La hidroextra 2, ¿qué es la hidroextra 2? Les voy a dar un pequeño concepto. La hidroextra es una herramienta computacional que nos ayuda a calcular datos estadísticos e hidrológicos. La hidroextra también nos ayuda a calcular datos de gran dimensión, grandes. La hidroextra es fácil de usar, solo es cuestión de tener nuestros datos y poner y el programa haría su trabajo, ya que el programa tiene fórmulas incorporadas en ella. El hidroextra no es tan difícil de usar, solo es cuestión de nosotros tener nuestros datos e incorporarlos en el programa. Ahora les voy a explicar sobre la regresión. La regresión tiene 6 componentes, que es la regresión simple, la regresión lineal, la regresión múltiple de 2 variables y la regresión múltiple de 3 variables, y la regresión polinomial de segundo grado y la regresión polinomial de tercer grado. Les voy a explicar hasta la regresión polinomial de segundo grado. Voy a empezar con la regresión simple. Vayámonos al programa. Como les voy a explicar cómo se utiliza. Ya nosotros teniendo nuestros datos, solo es cuestión de en el programa hacer clic en accesar y nos va a salir X y Y, que nos va a permitir calcular los datos faltantes de nuestro caudal que nos falta. Y si queremos gráfica, hacemos clic en gráfica. La regresión lineal es casi lo mismo. También, ya teniendo nuestros datos, nos dice que Y es dependiente de X. Nosotros, ya teniendo nuestros datos, hacemos clic en Excel, luego en calcular, y nos va a permitir calcular los datos faltantes que nos ha faltado de X y Y, o por A o B, y podríamos calcular el dato de Y. Ahora nos vamos a regresión múltiple de 2 variables. En la regresión múltiple de 2 variables nos dice que Y es dependiente de 1 o más variables. Ya teniendo nuestros datos, hacemos clic en accesar y nos va a salir X1, X2 y Y. Para eso deberíamos tener nuestros valores del área, del caudal y de intensidad. Y ahí nos pide hallar los valores faltantes, que va a ser sacar del área y de la intensidad. Para eso hacemos clic en calcular y el programa nos va a calcular, y escogemos el mayor valor de la regresión, y en el cuadrito que vas a ver que está X1, X2. X1 va a ser el área y X2 va a ser la intensidad. Ya teniendo esos valores, podemos hallar el valor de Y. Y ahora, regresión múltiple de 3 variables. También es casi lo mismo, que nos dice que este método tiene 4 valores hidrométricos. Esto es para poder hallar los valores faltantes que nos hayan faltado. Hacemos clic en accesar
y nos va a botar los valores. Hacemos clic en calcular, nos va a botar los datos estadísticos, y en el cuadro nos vamos x1, x2 y x3. Nos vamos al Excel y para poder añadir los datos a nuestro hidroextra, para poder sacar los datos faltantes que nos ha faltado. En x1, x2 y en x3 podemos los datos que nos ha faltado, y así tenemos los valores restantes que nos faltan. Ahora, relación polinomial de segundo grado. Para esto necesitamos tener los datos de caudal, de altura y aforo. Sin estos datos nosotros no podríamos resolver. Ya teniendo nosotros estos datos, nos vamos a determinar nuestra altura de nuestro caudal. Vamos a la plataforma, hacemos clic en acceder y nos vamos a calcular, y nos va a botar los valores de x y y. Ya teniendo los valores de y, nos vamos al Excel y colocamos el valor, y eso sería todo. Curvas características, que tiene dos componentes, que es curvas de variación estacional y curvas de duración. En curvas de variación estacional, para obtener nuestros datos debemos obtener los datos de nuestro caudal mensual y ordenarlos por cada mes. Teniendo nuestros datos, nos vamos a accesar en nuestro programa y nos va a botar de enero a diciembre. Y si queremos y hacemos clic en calcular, nos bota los datos estadísticos. Y si queremos graficar, hacemos clic en graficar. Ahora, curvas de duración. Obtener también nuestros datos de valor de caudal mensualmente, y ordenar nuestro valor por cada mes. Ya teniendo nuestros datos, nos vamos a nuestra hidroextra, hacemos clic en accesar y clic en calcular. Hacemos clic en accesar y nos va a botar datos de nuestros 360 días, y hacemos clic en calcular y nos va a salir los datos, nos va a salir ordenado, considerado y adimensional y probabilidades. Hacemos clic en gráfica si queremos, para ver nuestra gráfica, y así sabemos nuestras probabilidades de que el caudal sea excedido o igualado de acuerdo a las curvas de duración, mirando nuestro gráfico. Aforo. Para nosotros tener nuestros datos de aforo, tendríamos que ir al campo para tener nuestros datos, y para poder sacar nuestros datos podría ser a pie, a bote o a puente. Ahora, dirigiéndonos a la programa, en la velocidad del margen inicial sería 0. Teniendo nuestros datos de longitud, de altura y de velocidad, es necesario nosotros tener estos datos, porque sin estos datos no podríamos sacar. Ya nosotros teniendo nuestros datos, haríamos clic en accesar, luego haríamos clic en calcular. Calculando, nos saldrían los datos del área, del caudal y de la velocidad. Teniendo nuestros datos de área, de velocidad y de caudal, ya podríamos sacar nuestro caudal, que eso es lo que nos pide en el aforo. El siguiente simulador es el HMS. Este es un sistema de modelado hidrológico. Este está diseñado para simular los procesos de
precipitación y escorrentía de las cuencas de drenaje dendrico. El ECHMS nos permite hacer un modelamiento hidrológico de las cuencas o subcuencas y nos da a conocer los datos reales a partir de los datos de precipitación de las cuencas utilizadas en tiempo real. Esto incluye los modelos de cuenca, modelos meteorológicos, especificaciones de control y datos de entrada. El programa crea una corrida de simulación combinando los modelos y las especificaciones. Estas pueden ser corridas desde precipitación o proporción de flujo. Tiene capacidad de salvar toda la información del estado de la cuenca en un cierto punto y de habilidad basada en la información del estado previamente guardada. Ya bueno, los resultados de la simulación se pueden ver en el mapa de la cuenca. Y para poder definir cada subcuenca necesitamos los siguientes datos, como la descripción de la cuenca, superficie de la subcuenca, que es en kilómetros cuadrados, cantidad de lluvia neta que se transforma en escorrentía, la cantidad de lluvia que se infiltra en el terreno, también la última que es representa la escorrentía que existe en el cauce. Ahora, para hacer la simulación, lo primero es crear un nuevo proyecto o nuevo modelo. Ir a la pestaña, de ahí nos vamos a New, que podemos ver el nombre de nuestra cuenca. En este caso yo puse el nombre de la subcuenca de Pachacayo, que se está trabajando con mi grupo. Y luego elegimos la ubicación en dónde se quiere ubicar la cuenca, ese proyecto, ¿no? Para poder adjuntar los siguientes datos. Y las unidades por defecto estarán en metric y poder crearlos. Luego, ahora añadimos los componentes en el modelo Basic Model. Ahí vamos a poder crear el modelo de la cuenca y llamaremos con el nombre de la cuenca 1. Podemos en Create. Luego hacemos clic en cuenca 1 y se muestra un esquema debajo y vamos incorporando los shapes, que en este caso vamos a la pestaña de View en Map Layer y acá vamos a agregar nuestras capas. En la primera capa agregamos la capa de subcuenca, que es la subcuenca de Pachacayo. Luego ponemos seleccionar y de ahí por defecto saldrá la pestaña, ¿no? Y ponemos también el Skype y también ponemos los shapes de los ríos. Y bueno, seguimos agregando, ¿no? En la capa de ríos mostramos todo ello. Bueno, posterior a ello vamos a la pestaña de Subbasing en Tools y añadimos el curso alto, el curso bajo. Luego creamos un punto de descarga. En un punto de descarga más o menos ponemos en la dirección y en la otra también dirección. Con esto también con la herramienta la llamaremos el punto B. Entonces, ya configurado la definición de la cuenca de los ríos y cursos y el punto de descarga, lo vamos a crear ahora el tramo del río con la herramienta de Reach Tools, desde aguas arriba hasta aguas abajo, y lo cual lo llamaremos tramo 1. Ahora para poder conectar cada cuenca con el tramo y con el punto de descarga, vamos a asignar las propiedades para cada punto. Si nosotros desplegamos nuestra cuenca 1, vamos a encontrar los elementos que hemos ido seleccionando o incorporando. Para este caso hacemos clic en el curso alto y añadimos las propiedades para cada cuenca o subcuenca. En este caso el curso alto va a estar conectado con el tramo 1 y va a tener un área de 160 kilómetros cuadrados. Y ahora debemos asignar el método de pérdida, que va a ser bajo la curva del número, que va a calcular la precipitación neta, y ponemos clic
y la curva de transformación con hidrogramas unitarios, que esto básicamente va a transformar la precipitación neta a escorrentía o caudales. Y el método flujo base lo dejamos como el método de recesión. Luego nos dirigimos a LODS, que es la abstracción inicial, que va a ser 41, y la curva 55. Luego nos dirigimos a la pestaña de transformación y ahí pide el tiempo de retardo, ¿no? Justamente calculando la multiplicación del factor 0.6 multiplicado por el tiempo de concentración, y lo cual lo dejamos con 200 minutos. Bueno, y para el flujo base, en la descarga inicial le ponemos 30 miligramos 3 por segundo. Bueno, la constante de recesión va a ser de 0.9, el ratio va a ser de 0.25, esto es por el curso alto. Ahora por el curso bajo hacemos lo mismo e indicamos también en la pestaña de subbasing, y esto va a ser hasta el punto de descarga del punto B, y luego indicamos el área, que va a ser de 53 kilómetros cuadrados, y el método de pérdida va a ser por la curva número, y el método de transformación lo dejamos como hidrogramas unitarios, como en la anterior cuenca que pusimos los datos. Y ahora vamos a la pestaña de pérdidas y indicamos que la abstracción inicial va a ser de 68 milímetros, la curva número de 43, el pervious lo dejamos en 0. En la pestaña de transformación, el tiempo de retardo va a ser de 120 minutos. El flujo base va a ser de 0.95 y el ratio lo dejamos en 0.3. Ya concluido esto, vamos a agregar las propiedades del tramo del río, que es el tramo 1. Bueno, en este caso vamos a indicar que va a ser para el punto B. Podemos ver conforme vamos agregando estos downstream, en cada curso de estos elementos se va conectando con cada una como se muestra en la pantalla, y a su vez vamos a poder determinar una buena configuración de nuestro modelo hidrológico. Entonces, el método routing va a ser a través del método Mastingain. Cuando le damos clic y ponemos yes, es un método muy amplio que está enfocado a nuestro modelo hidrológico y de almacenamiento en todo el cauce del río que abarca, y podemos añadir. Proseguimos y nos vamos a la pestaña también de routing. Estos parámetros, que es el coeficiente K, que va a ser en horas, en este caso va a ser de 1, y para el coeficiente X va a ser de 0.2. Entonces, ya definido estos, vamos ahora a introducir los datos pluviométricos. Para esto vamos a ir a la opción de componentes o compute. Vamos a la opción de time series en data manager, y acá permite añadir varios tipos de data, ¿no? En este caso nosotros vamos a añadir la data de precipitación y luego hacemos clic en new. El nombre de mi primera data de precipitación, que es el producto de estación número 1, y luego ponemos en grade. Luego despliego, y en la estación 1 indico que el intervalo de tiempo va a ser de 1 hora, y así desplegando, y aquí voy añadiendo el periodo de la data que ya tengo ya. En este caso, la data va a ser desde el 1 de enero del 2000 a las 00 horas hasta el 1 de enero hasta las 8 horas. Luego vamos a tablas, y ahí justamente empiezo a añadir de que para el primer intervalo va a ser de 7000 metros, luego de 25, luego de 18, 35, 23, 28 y por último 6.
Entonces, ahora para verificar estos, nos vamos a la pestaña de gráficas y ahí nos va a permitir más o menos la distribución de las datas que hemos ingresado anteriormente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es nuevamente ir a Compute o Componentes e insertar otra nueva estación. En New agregamos la estación 2. Nuevamente insertamos la data que tenemos, que va a ser de 1 hora. En este caso va a ser el mismo intervalo desde el 1 de enero hasta las 8 horas, así como el anterior también como lo pusimos en las datas. Luego ingresamos los valores en la tabla, que esto va a ser para el primer intervalo de 4, 26, 14, 30 y 18 milímetros. Milímetros también 25, 3 y por último 4 milímetros. Entonces ya concluido y terminado la data de precipitación, nos vamos para agregar en componentes el modelo meteorológico. Y aquí nos va a permitir insertar que la data o a qué data corresponde a cada cuenca. En este caso vamos a ir a la opción de New y lo dejamos por defecto en MIT 1. En esto se observa que se ha generado una nueva pestaña. Vamos a indicar que en reemplazar en la data faltante dejamos en Save to. Luego nos vamos a la pestaña de Basing y acá asignamos si quieren incluir las cuencas dentro de tu modelo, ponemos Yes. Luego nuevamente vamos a especificar los hitogramas y acá vamos a añadir que para el curso alto corresponde la estación 1 y para el curso bajo corresponde la estación 2. Concluido esto, vamos a ir a los componentes nuevamente y luego vamos a insertar el control de especificaciones, que esto va a permitir para realizar ya nuestra simulación de nuestro modelo, y hacemos clic en New, en Control 1 y cerramos. Y bueno, y acá podemos ver de que está activo una nueva pestaña, que es el Control 1. En este caso, el modelos de la simulación va a ser desde el 1 de enero del 2000 a las 00 horas hasta el 1 de enero del 2000 hasta las 20 horas, o 8 horas, ¿no? Bajo un intervalo de 1 hora. Nuevamente insertamos, bueno, acá hubo un pequeño error que no se guarda y que tenemos que verificar y insertar nuevamente los datos. Entonces, ya agregado esto, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a la pestaña de Compute y vamos a Create Compute en Simulation Room. Luego de ello, ponemos en Next, lo insertamos un modelo que es la cuenca 1, ponemos Next, que aparece el control 1 y finalizamos, ¿no? Que dice Finish. Nos vamos a Compute, desplegamos, nuevamente vamos a Compute y acá podemos observar que el modelo ha corrido sin problemas y luego aplicamos clic en Close. Para ver los resultados, ir a la pestaña de Results. Y bueno, acá visualizamos los resultados que se puede ver en un Global Summary, que es un balance global de todo el modelo, donde indica las áreas de drenaje de cada elemento hidrológico. Los picos también de descarga, también se muestra el tiempo que se realiza y los volúmenes insertados en cada elemento. También podemos ver los resultados del curso alto y se observa la gráfica del litograma, que básicamente abarca el azul, que vendría a ser lo que es la precipitación neta, y el rojo, la lluvia que ha sido infiltrada dentro del curso alto. Bueno, y esto ha sido transformado en una escorrentía o caudales, como se puede apreciar, así como los diferentes componentes. Antes de correr la simulación, debemos verificar que todos los datos que pusimos estén correctos. O si tenemos errores, tratemos de verificar
observar que el sistema formato debe coincidir, ¿no?, con el sistema de las fechas que tiene tu EC HMS. Y como pueden visualizar eso, solo debemos ir a Tools, al programa Setting, y ahí se puede ver el sistema de lenguaje que se está trabajando. En las conclusiones, con el programa ArcGIS que se trabajó, o el software, permitió la elaboración de mapas a partir de los datos y simulaciones para los proyectos. Con el software Hidroesta es una herramienta para los cálculos hidrológicos de una cuenca. También simplifica los cálculos de manera sencilla y eficaz. Ahora con el software EC HMS nos permite hacer un modelamiento hidrológico de una cuenca o también de una subcuenca. Nos da a conocer también los datos reales a partir de los datos de precipitación de una cuenca utilizada. En las referencias bibliográficas se tiene Juan Meléndez en el año 2018, que es la identificación de los cabeceras de las cuencas hidrográficas, que son los métodos y aplicaciones de la revista de investigaciones UNMS, que está en el volumen 2 y el número 40. También la siguiente referencia bibliográfica se tiene Hidrología 2018, ECHMS, que es el manual elemental. En la siguiente también se tiene como Máximo Villón Bejar en el 2012, que es Hidroesta 2, que son los cálculos hidrológicos, que son el manual del usuario. En los anexos se muestran los integrantes del grupo de los modelos hidrológicos que se trabajó con los diferentes software, que es el ArcGIS, el Hidroesta y el HMS. Y con esto estaríamos